Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Como todos los miércoles, aquí estamos y listos. Tenemos un invitado bastante especial. Pero antes de presentarlo, yo sé que ya lo están viendo. Déjenme saludar a mi compañero y amigo Antonio Sancho Sánchez. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo Mucho está, Toño? gusto. Mucho gusto. Alejandro, Que ¿qué vinieras. hacer? Pues muchas gracias, Damián, que te das la cita aquí platicar con nosotros y platicar a la gente. Siempre hacemos como platicar un poco de la trayectoria y luego al final platicamos ya de los equipos locales, cómo los vemos para Muy ya bien. así para el siguiente torneo. Pues platicar dónde inició la carrera de Damián en el fútbol, en el River Plate. Sí, sí. Equipo muy importante, pues muy chiquito, todo el proceso. Estuve dentro del club 9 años. ¿Tú le ibas a River? Sí, sí, yo soy hincha de River y bueno, de esas que de chico me empiezan a escautear, a ver y entré muy chiquito, 9 años tenía cuando entré en la estructura ahí de River. Procesos infantiles. Pues ya me tocó debutar 10 años después, Ujú. entonces prácticamente hice toda la escalera, cada escalón. Y, y bueno, me tocó jugar ahí. Creo que pocas veces pueda suceder eso. En primera estuve 4 años en el primer equipo. ¿A qué edad debutaste? Debuté con 19. Fue una etapa muy buena, muy linda, y después empezás a despegar, ¿no? Te empiezas a ver ¿Y con qué jugadores te tocó opciones. jugar de esa época? Porque pues, me acuerdo que la selección argentina. No, Claro. es que es así, es de las mejores experiencias porque yo lo juntaba en los álbumes de figuritas, imagínate, a muchos. Y yo creo que yo también, ¿eh? Entonces, digo, figuras, que hoy en día, bueno, cambió un poco esa atmósfera. Cuando a mí me tocó jugar en River, al menos 10 jugadores estaban en la selección. Antes se buscaba mucho eso, ¿no? De que jugadores locales estaban en la selección argentina. Me tocó Sí, de River y de Boca, ¿no? Era de donde sacaban la mayoría. y de otros equipos de los destacados y así, pero era como que el núcleo de Ujú. la base de la selección y River siempre fue base de selección. Entonces me tocó con monstruos, me tocó con Juan Pizorín, el Monoburgo, el Toto Berizzo, Juan Pablo Ángel, Aimar, Gallardo, Solari, la Bruja Berti. No, me tocaron Abrazo. figurones, o sea, Sí. de Que nivel todos mundial. acabaron en Ortega, Europa. Sí. ni hablar de nivel mundial. Ortega. Ortega, juega con el Cucho Cambiaso, au- muchos jugadores que han sido muy destacados ¿Y a nivel con quién mundial. competías en el puesto? O sea, Eh, siempre fuiste Yo, extremo. no, siempre fui 10, siempre hice todo mi Empezaste de proceso de 10. medio, sí. Ah, mira. Viste que se usaba Sí. el 4-3-1-2. 1-2. Entonces El era medio básico, ofensivo. entonces yo era el ofensivo del enlace y nada más tenía adelante a Aimar y a Gallardo. Y a Ortega. Ortega después, en su momento que regresó, se había ido al Valencia, él se había ido a Europa, pero No, pues la tenías complicada, ¿eh? y me dijeron, mejor para el costado. Mejor agarrar la bata porque acá Está complicada. estás complicadito, hermano. Sí, pero bueno, viste, el fútbol va evolucionando y me tocaron esos dos monstruos que era terrible. Yo me acuerdo que en mi época de chiquito, el predio, bueno, que todo estaba ahí que nos tocó ir en la final de Libertadores, pero era el estadio y las canchas auxiliares ahí entrenaban todos. Desde las chiquitas hasta el primer equipo. Y yo después de entrenar me quedaba viendo a los jugadores del primer equipo, me quedaba viendo a Ortega, Gallardo, a todos. Ya después me tocó, después de unos años largos, estar ahí, ¿verdad? Pero con 14, 15 años me quedaba viendo los entrenamientos. Este, Imagínate el nivel de competencia que había en ese momento. No, había mucho. Digo, estar en ese momento era algo guau. O sea, para mí fue una época muy gloriosa De haber llegado. desde ese aspecto de haber llegado. O sea, hoy quizás las cosas son distintas. No sé qué tanto más o menos ¿Tú crees que hoy es llegan. más fácil llegar? No sé si es más fácil, pero hay mucha más oportunidad por un montón de cosas, por
Muchos jugadores salen antes a lo mejor y no Porque es poco sí, sí. O sea, el proceso es el mismo, pero es mucho más ágil, mucho más sí. Al menos esa es la percepción que tengo de jugadores que llegan tampoco y se van. Es que también creo que ahora se ve más, ¿no? O sea, ahora tú puedes ver con todas las plataformas que hay, pues ves los jugadores desde jóvenes, ¿no? Creo que todos están más vistos. A lo mejor en esa época pues no había dónde verlos, No, ¿verdad? O sea, no había. veías... No había, solo las apariciones que normalmente Yo te decía, a River, a Boca, pues se veía. se veían, exacto. Pero pues nada más. Aparte veías la cadencia de jugar copas y los jugadores que normalmente, que muchos de ellos que te decía están en selección nacional, pues el aparador estaba ahí específicamente. Ahora ya conoces hasta los jugadores de la categoría B, la C, la D, o sea podés tener alcance a mucho de esto. Y antes era mucho, el nivel de competencias se me hacía mucho más agresivo. De mi camada llegamos 2 nada más, 2 o 3. Oye, ¿quién era el técnico, En ese momento era Ramón Díaz el técnico. También con su primera experiencia de entrenador le fue exitosamente Sí, ganó todo. fenomenal, ganó todo, todo. Y él me debutó. Entonces, ¿Jugabas regularmente también? ¿En el River? ¿O te en River empecé a jugar el primer año de debuté casi terminando en el 98, jugué alrededor de 6-7 partidos, bastante. Después en el siguiente año... ¿De 10? O sea, ¿jugabas de 10 o ya jugabas por...? Sí, no, de 10 10, jugaba, sí. ok. Sí, empecé a jugar de extremo con el Tolo. El Tolo me mandó para O sea, la banda. luego fue tu técnico el Tolo en River. Sí, fue mi técnico. O sea, tuviste a Después Ramón. Ramón fue el Tolo. Ok, Yo en la Ramón lo tuve en 98 y 99. ok. Y salimos campeón en el 99. El primer torneo del año, digamos. Ahí jugué. Después, al año siguiente, y en ese momento jugábamos Copa Mercosur y Copa Libertadores. Entonces se me echaba mucho el torneo local con la Copa Libertadores y me tocó... Y daban rotación. Sí, daba mucha rotación, entonces me tocó jugar. Más con el tema de los seleccionados, había como apertura. Pero el conglomerado de figuras estaba muy difícil llegar a primera, sí, estaba muy complicado. Oye, ¿y en selecciones menores te tocó participar? Me tocó en sub-20, Ok. con la selección argentina. ¿Algún mundial? De los torneos, no, mundial no, me tocó los torneos estos que se hacen en Francia, de Toulon. Toulon, ok. Me tocó participar ahí, ya jugando en primera. Ok. Yo ya jugaba, ya había debutado y me hablaron de la selección. Ese fue un pequeño proceso que tuve ahí. Y después ya, ya desde el año 2000 seguía mi proceso con ese sistema y ya después me empezaron a mandar para el costado. Sí, y ahí encontré algo que no se explotaba. Yo explotaba mucho mis cualidades, obviamente, pero desde un foco distinto táctico, ¿no? Y ahí dije, mira, Sí, qué interesante. Sí. La habilidad y la velocidad. Sí, encontré ahí una mancuerna, una ecuación que me resultó mucho. Sí, bueno, el que fue, pues creo que fue tu mayor virtud en tu carrera, ¿no? Siempre, siempre. A mí me pasaba algo muy interesante. ¿Y siempre por izquierda o a Siempre por veces izquierda, siempre por izquierda. y eres derecho? Y soy derecho. Una vez, ya en Morelia y el turco Mohamed me quiso convencer para jugar por derecha. Pero la terqué un poco ahí, y ya no, porque como que le gustaba mucho también el tema de perfiles naturales, ¿verdad? Ok. Pero él veía algo de que me decía, animate por derecha, Nano, animate por derecha. Digo, no, estoy contrasentido, me siento incómodo, o sea, no me sentía bien. Por ahí lo podía hacer, pero Pero con todo y que eras derecho salías muy bien hacia el lado izquierdo. Es que salías es para los dos lados. que tuve que trabajar ese aspecto, pero me sentía más completo jugando del lado izquierdo, porque tenía A derecha Ajá, pegar. o sea, porque efectivamente era mejor cortar para adentro con derecha que jugar por derecha y cortar con izquierda. Mi izquierda era más útil para centrar Que para que pegar. para pegar. Entonces sí me acomodaba mucho mejor por la izquierda. Entonces, y normalmente después los extremos, en un sentido nominal,
la pierna cambiada se utilizaba mucho, entonces ya me quedé por ahí y ahí fue. También, ¿y quién te escauteó? ¿O vienes de una familia que ya jugaban? No, nadie jugó de esos clubes de barrio que estás ahí y las conexiones, los entrenadores con las inferiores de los clubes y bueno, el entrenador que tenía en ese momento conectaba muy bien con el que tenía las categorías infantiles en River y tráete a la banda y fuimos todo el equipito del barrio, del club donde jugaba. Y quedamos cuatro, un arquero y tres más De ese equipo. de ese equipito del barrio. Y ya después, bueno, se dio todo el proceso, unos quedaron en el camino y bueno. ¿Y alguno de esos 4 también sobresalió como tú o llegó a...? No, solamente uno jugó en otro club, Ok. que de hecho acaba de salir campeón, Platense. Supe que escaló ahí, pero normalmente, ahora no sé cómo se haga, pero muchos clubes están ligados muchos clubes de primera, están ligados con estos clubes De barrio para con poder, chiquitos, para sí, poderlos los sacar. tienen ahí, sí. Entonces, como allá se maneja mucho toda la parte, Debe tener este, incentivos o eso, ¿no? Porque sí, y bueno, aparte, mucho espacio reducido, esta competitividad desde chiquito, yo creo que es una clave muy importante ahí en que creo que en Argentina saca mucho provecho de eso, de la formación. de esa formación. Son 5 años, de los 6 a los 11, puro FU5, FU6, FU7, no salen de ahí. Después empezás a acomodarte un poquito más, ¿verdad? Cancha grande. Yo me echaba ya a los 9 años, 10 años, ya me echaba con cancha de 11, pero igual y se ve un poco desproporcionado. Sí. Pero esta faceta así de chiquito está fenomenal, se sigue usando mucho en Argentina. Qué bueno que ahora en México creo que se está usando eso. O sea, creo que ahora ya están acortando las canchas en esas categorías para que tengan más Yo control. creo que La deberían verdad. a nivel estructura hacerlo, pero obligado. A mí, en un recuento de toda mi vida deportiva, de los 5 años, 6 años, hasta los 38 que jugué, de esos 32 años, constantemente conectado con la pelota, esa etapa de 5 años, yo creo que me dio Muy bueno todo. para ti. Sí, muchísimo. Más el proceso que hice en inferior de River, que pues ya es otro tema, ¿verdad? Eso era bueno. Muy bueno, sí. Tienen muy buenas fuerzas básicas. Muy De bueno. ahí han salido. Muy bueno. Y es el corte y es lo que. También la perspectiva que se tiene de fútbol. Vos vas a un equipo que te van a escautear y por ahí tienen un prototipo de búsqueda. Hay otro equipo que tienen otro. En River está River, Vélez, Argentino Junior, San Lorenzo. O sea, de los que yo me acuerdo que buscaban la misma característica de jugadores, ¿verdad? Si te vas a otros clubes, Newell's, Rosario, o sea, si te vas a otros clubes, por ahí te buscaban el del 1,70 m, que acá pasa. Yo estoy en contacto con algunos clubes y te buscan ciertos prototipos y vos decís, la pelota y está bien, A los ¿qué otros, onda? la técnica. La técnica, ¿qué onda? O sea, sí está bien, vas a sacar ventaja con uno que mide Con lo 1,70 m, pero al fin de cuentas, Pero la técnica es la técnica. sí, hay algo que te tiene que fácil. salvar, ¿verdad? Sí, y en eso en River le dio mucha importancia, siempre, siempre, siempre. Si vos ves los jugadores que salieron, te nombré 2, Gallardo, Aymar, Ortega, o sea, Alessandro, o sea, jugadores que Sí, que técnicamente eran eran top. Fabiola, eran sobresalientes, ¿verdad? Entonces, ese corte no se puede perder, o sea, y después de grande, a vos te ha pasado también en tu proceso, en Pumas, en estos lugares que también se busca cierto perfil que te queda después. Yo, si en el día de mañana trabajase en alguna estructura deportiva y tengo la oportunidad de escoger jugadores, Busca me lo que buscaría tú eso, dices, sí. la Buscaría, técnica y porque sé que eso, lo otro después lo vas agarrando, pero eso si no está bien, difícil después que le agarres la onda. de grandes. Ya no se Sí. puede. Sí. Oye, ¿y sales en camino a la capa del River Plate? ¿Te vas a Italia? Me voy a Italia un tiempito. Muy poco, ¿no? Sí, muy poco. Digo, ahí está una oportunidad que fue ahí mancomunada cuando me querían los Rayados traer acá a México. O sea, fue esa época. Ellos Es que, querían. sí, fue en esa misma época.
los visores de Italia fueron a ver un partido, fueron a ver otro jugador. Y a mí me tocó jugar justamente ese partido, jugué titular, ganamos 4-0 y hice un gol, hice expulsar a un rival y me hicieron un penal. Se redondeó un buen partido ese día. Y el visor como que apuntó y dijo, bueno, tengo que informar, yo tenía 19 años. Y fue que... O sea, llevabas 2 20 años. años, sí, sí. Llevabas 2 años, 3 años que había debutado. 2 años, sí. Y fue de que al tiempito, cuando ya empezó a escucharse todo esto, em, hicieron una petición de préstamo, ese equipo, el Regina. Y bueno, entonces dentro de la sorpresa también, porque yo estaba en pretemporada y todo, fue de que no, te quieren de Italia y fue como que bueno, eso ¿Te llamaba la experiencia de Europa? Sí, estaba totalmente convencido de que, aparte porque en ese momento yo había hablado con Ramón y él me dijo, anda, anda que te va a ir muy bien y esto y que el otro. Entonces yo también en ese afán de saber, me quedo para jugar acá o ir, era una buena oportunidad, era una buena opción de compra. Me habían hablado de qué es lo que querían hacer, era la segunda división de Italia, ya era mitad de torneo, muchas posibilidades de ascender y obviamente con posibilidad de ascender había más posibilidades de hacer efecto de la cláusula, de la opción de compra. Entonces, lo que pasó ahí fue, llego, Como todo, una sorpresa. como todo, tenés que conocer el ambiente, Claro. todo. No es fácil. Pero no el tema, digo, el cultural, todo eso, ya pasé fenomenal. O sea, Te trataron bien, pizza y todo. pasta todo el día. Sí, fenomenal. Pero me encontré con una cultura futbolística distinta. Entonces, llego, me Más atiende, físico, me atiende. Era físico, sí. Yo estaba armado, o sea, no era que me En ese entonces desentonaba. Italia era muy característico de la zona defensiva. Catenaccio, hermano. Sí. Ármate. Catenaccio y el 4-4-2 y así. Bueno, imagínate en segunda división con un equipo que en primera división, en la Serie A, era un equipo de mitad de tabla. Imagínate. Entonces tienen ese corte. ¿Qué pasa con eso? Llego, me reciben perfectamente, Punta para arriba. voy a las oficinas, todo bien. Y claro, veo a la persona que me fue a ver a Buenos Aires. Damiano, no sé qué, que esto, que lo otro, ven, no sé. Y me muestra el informe que hizo. El informe era espectacular. Yo dije, ¿cómo no me mandaste a Milan? ¿Por qué no me mandaste? Claro, ¿por qué no me mandaste a Milan? Era espectacular el informe. Y que el güey, o sea, el señor se había sorprendido de que me dice, yo fui a ver otro jugador y apareciste ahí y dije, no, échenle ojo a este porque es joven y así, así, y bueno. Y yo dije, bueno, acá me van a querer todos, sí. Y entrené a full todo así. Y claro, y el entrenador como que no congeniaba mucho con el perfil sudamericano. Pues yo no supe nunca eso. Yo decía, este es de entrenador, está bien, pero dije, bueno, no veía que se gozaba de mucha calidad, de muchas cosas distintas, ¿verdad? Dije, bueno, acá tengo que jugar. Había Todos fuertes, grandotes. la mayoría, después había Físico. algunos extranjeros, había otro argentino, Verón, había un chileno Vargas, un defensa que era muy técnico, muy bueno. Yo no sé por qué, digo, yo dije, puede calar en otro equipo más importante. Después estaba un hondureño León, que el Rambo era buenísimo también, y era más 10. Entonces, en un prospecto 4-4-2 me empezaron a poner por izquierda. Pero, claro, yo tenía las ganas del joven y la habilidad o las capacidades de un sudamericano, y yo agarraba la pelota y empezaba. Dribla. Claro, y acá querían el tac, 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 allá centro al 9. Tac, 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 centro al 9.
claro, no había como que muchas alternativas que hoy táctica, que me muevo, que esto es algo jugando, olvídate. Entonces, Como que no embonabas, ¿no? como que tenía que encontrar mi momento, y cuando encontraba mi momento con la pelota, no se la quería dar a nadie. No era el afán de, pero vengo a préstamo, tengo que jugar, tengo que ganar un lugar. Claro, tengo que deslumbrar. Claro, el tipo no quería que yo me mete. No quería, quería que agarre, toque y claro, sí tire centro, lo que sea, pero en mi asociación del juego, que ya la conocés, no me ponga quieto y solo con esto. Toque, toque y. No, no. Entonces sí fue un dilema para mí entrar en esa ecuación. Claro, porque el tipo prefería que juegue otro ahí, un zurdo, y que agarre y que tire el centro y ya, y se despreocupe y venía y marcaba. Entonces yo nunca fui afín a eso. Entonces no ascendieron. Para hacerte el cuento corto, claro, salí al banco, jugué 3, 4 partidos que me pusieron un rato y así. Decía, "Oh, esto no está bien". O sea, Vine como figura. vine como que alguien me dijo, este es un tapado agárrenlo, y no me pone, no juego así. Y yo ya al cuarto mes ya estaba llamando por teléfono que quería regresar, ¿verdad? Sí. Este, No, aparte de esa edad, lo que quieres es jugar. claro, y era una oportunidad y yo iba a jugar y así es todo. Por eso te digo que cuando caes en un lugar no termina ahí, ¿verdad? Ujú. Alguien vio algo, después está Lo de el otro factor, ¿verdad? Bueno, pero sentí que no podía desarrollar con libertad lo que yo sentía para jugar, ¿verdad? Exactamente. Lejos de la irreverencia que cuando sos joven a veces haces caso y a veces no. Y yo no quería derrocar mi sensibilidad en el fútbol, ¿verdad? O sea, no voy a cambiar mi forma de jugar para agradarle a alguien. Mejor te agrado de esta forma, pero nunca le agradó. Ese fue el problema. ¿Y qué te decía? Y nada, y no, y hubo 2 entrenamientos, que el tipo paraba el entrenamiento y como que empezaba ahí sus ademanes de que no, y por qué, y claro, quizás en ese momento tenía también facilidad para llevarme gente y apilaba gente y llegaba a un sector de que normal y no le parecía que yo haga eso desde mitad de cancha, por decirte algo, ¿verdad? Que empiece a driblar a la gente. Y me mandaba me mandaba a la regadera. Una vez me mandó a la O sea, a regadera bañarte. a bañarte, porque no le hacía caso. Entonces, 2 veces me encontré con eso y dije, bueno, ¿Qué hago aquí? ya no lo voy a cambiar a esto, ¿verdad? Entonces, eh, y te decía de la cultura deportiva porque yo creo que en los mejores lugares donde puedes estar es donde te dejan ser, ¿verdad? Te puedes adaptar a ciertas situaciones Ujú. tácticas o dame esto, yo te lo hago. Aparte, mi juventud me daba para ir, venir, no tenía ningún problema, pero no me cortes eso porque, ¿qué voy a No, es hacer? lo que Mira, o sea, hace y fue tu característica al final de cuentas en tu carrera. sí, fue la característica y aparte yo decía, este, no podía como que concebir que tenía que convencer a alguien desde un lugar donde yo no lo iba, o sea, no es que no lo iba a hacer, no era lo que, para eso no estoy programado. Pero aparte te habían ido a buscar y, Sí, pues, así. y sabían tu característica. O Te, sea, te cuento lo del informe porque así tal cual fue. Yo lo leí el informe, sentado en la oficina. Me dijo, esto es lo que puse. y te pedía otra cosa. Hasta hoy le dicen emoji, tenía dibujitos, el informe, te lo juro. Y decía, bueno, ahora tengo que ponerme las pilas, ¿verdad? Pero por eso te lo comentaba, de que, no sé qué sucedió, si le dijeron o no le dijeron, si le mostraron o no le mostraron al entrenador, pero bueno, así sucede, ¿verdad? Quizás fue esos movimientos que el visor vio y lo trajeron y el técnico como que no, yo no lo pedí, viste que pasa a veces eso, no sé. La cuestión es que, bueno, quedó ahí esa experiencia. Y esto dice que un año. Sí, y después ya regresé a River porque no me O sea, de costaba. ahí regresaste Yo arriba. regresé a River y después tuve 6 meses y me vine para ¿Y en qué Morelia. momento aparece? Porque me acuerdo, y ahorita lo mencionas, lo de Monterrey. ¿En qué momento? En ese Inter en donde, ¿Antes de irte a Italia o después? Antes. no, fue en ese mismo momento. O sea, tenía las dos,
Sí, o sea, ¿era Europa o México? sí, digamos? en Europa o México, Y básicamente. ahí decidiste Europa, pues era Sí. aparte era la recuerdo, y recuerdo que me hiciste mal que hubo como una campaña que decían que tú no querías venir y que ya tenías como un contrato No, con Moscú, ¿no? sí, es que ahí, digo, dentro de la situación o la negación o la elección de otra cosa, creo que tenían que justificar un poco también el hecho de que habían pensado, porque sí la negociación estaba muy avanzada con Rayados. con Rayados. Ok. River con Rayados estaba muy avanzada. Creo que estaba Daniel, Pasarela, y en ese momento Daniel estaba en Rayados. yo creo que estaba en Y Luis Rayados. Miguel estaría de presidente, me imagino. Sí, yo hablé con Luis Miguel y Ah, hablé ok. con el señor Urdiales. Ah, Urdiales, perdón, con Jorge. Este, y, mm, y fue así. Entonces, como, como fue algo muy que salió de sorpresa, y yo tenía estas bandejas, y que acabaste y decidiendo que ir a Europa. sí, ¿verdad? el tema fue que no lo tomaron como que bien, porque yo sí tuve esas charlas con la gente de Rayados, sí las tuve con Luis Miguel y Sí, como dices, ya el con mundo Jorge las avanzado. tuve. No, es que tengo esto y no sé, o sea, fue en el mismo momento. O sea, como que hacían su chamba para convencer y acá también y todo. Sí, pero tenías que tomar una Y decisión. tenía que tomar una y decidiste decisión. por la... Pero eso de que se tomó como una negativa en el sentido de que tuve que decir que no, ¿verdad? No, porque me voy acá. Sí, sí. Pero no un hecho de. Sí, no es que despreciaras, No, ni mucho ajá, no. menos. O sea, fue que escogiste Europa Sí, porque querías... exactamente. Era el sueño europeo. Creo que en aquella ocasión, o sea, como que los directivos ya estaban anunciando mucho que ya estaba casi cerrado, ¿no? Sí. Tu contratación y por eso... Alejandro estaba cerrado, cerradísimo. O sea, no, o sea, estaba cerrado en cuanto a que los clubes se pusieron de acuerdo. Ajá. Ya eso se toma como que está cerrado. Ah, ok, ok. Pero faltaba la decisión de el jugador. Ya. Pero, Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor se hizo campaña, o sea, ya viendo todo este Claro, tema, claro, claro, porque tú claro. decidiste irte a Europa, pero era Claro. normal ir al sueño Había una europeo, o sea, así había lo una- veo, no es porque haya despreciado, sino... Había una expectativa grande con ese movimiento porque era en ese momento de los poquitos que habían surgido, ¿no? De la cantera de River y así jugaba. Entonces, creo que se generó esta parte de campaña. No, y si Pasarela estaba aquí en Rayados, aparte... Aparte, se redondeaba todo, Claro. todo. Sí, pues sí. Básicamente, el único que decidió irse para otro lado fui yo porque todo estaba Armado. así. Es por eso, compadre, ese fue el tema que uno Bueno, refiere. Pero no fue con el afán de que Sí. de desprecio, ¿no? Como muchos dijeron, o pues ya después cuando, de hecho, me tocó venir, cuando volví a River, venir acá a un torneo amistoso, y ahí me di cuenta de la hostilidad de la gente, me puteaba todo el estadio. Me puteaba todo el estadio. Te iban a aplaudir, o sea, No, era obviamente no, normal. pero dije, acá no tengo amigos, hermano. Me acuerdo que en el partido, anunciaron a todos, estaba el Cabrito, un equipazo tenía Rayado. Sí, pues estaría Chupete, ¿no? No, todavía no. Todavía no está. Todavía no, Lille, está Lille, todavía no. Erviti, Estaba Walter. Creo que Walter después vino, como no fui yo, trajeron a Erviti. Luis Pérez, Sí, estaba Lucho, Sí. estaba el Pirata Castro, no sé, alguna banda ahí, Tilón. el Tilón. Y y, y me acuerdo que anunciaban a todos, porque bueno, viene River a jugar con Monterrey, no sé qué. Y me anunciaron ahí. Yo dije, bueno, sí, este es el equipo donde al final no vine. Pero todo estaba bien hasta el momento que me anunciaron. Ahí. Y ahí las puteadas y se cayó el estadio. Dije, y se acerca el Chacho Caudé y me dice, Dami, ¿cómo te quieren acá, Me acuerdo. Sí, dije, no, pero fue una locura, sí, y después siguió todo ese, ya después viniendo con Morel y todo, como que duró un rato. Pero bueno, estuviste 6 meses. Fui el odiado sin haber estado, imagínate. Claro, sin idea, eso es correcto. Si lo hubieras- Creo que el más odiado, no, ya no. Rayados. No, obviamente no, ¿verdad? O sea, ya ahí no se puede. Pero bueno, luego Llegamos. 6 meses en River. ¿Y quién te Sí. trae a Morelia? Me trae Rubén Romano. Rubén. Sí, me trae Rubén. ¿Y quién Trae- está de directivo en ese entonces? Estaba Ordiales y estaba Álvaro Dávila. Jaime. Perdón, Jaime. Estaba Jaime. Le tocó jugar la final con Rayados. Sí, justo ese semestre me tocó la final, peor, otra puteada me pegaron.
Ahí se la cobraron, según se la cobraron. Según se la cobraron, pero sí, Y en Morelia la rompiste. sí, me fue muy bien en Morelia. Muy bien. Muy bien. De esos equipos que Digo, no ganaron esa no ganamos venían de perder 2 finales, o sea, venían de cosas muy buenas. Morelia de un equipazo tenía. ¿Quién estaba en ese equipo? Ese equipo estaba Reinaldo Navia, estaba el Chorri Palacio, estaba el Bofo, estaba Carlitos Morales, estaba Javi Saavedra, Mario Ruiz, estaba Darío Franco, Leiro Almirón, el Beto González, Moy, Muy Muñoz. Omar Trujillo, que en paz descanse. ¿Un equipazo era? Aparte yo llegué a Y Morelia. luego todavía, ahí llega Tuca, ¿no? En ese equipo. No, llega después. Sí, por eso. Estaba ahí Rubén. Sí, Pierden la final. sí. ¿Y sigue Rubén? No, después llega el Turco. Ah, llega el Turco. Llega el Turco. Es que después. estuviste muchos años en Morelia. Sí, tuve 4. Ah. Tuve 7 entrenadores. Ah, ok. 6 o 7, sí. Pasaron varios. Pues Mario café. Franco en ese Inter, Eduardo Acevedo, Bueno, el Tuca. Fíjate que el Turco no me acordaba que había dirigido. Morelia. Apenas había salido Zacatepec y agarró ahí. Ah, mira. Yo me acuerdo que en una entrevista dices también que llegas al Morelia y no te adaptabas a la forma de juego de Rubén. No, es que, o sea, la forma de jugar me deslumbró. Me deslumbró toda esta parte de la golpista. Metía línea de 5. No. Cuando le agarré la onda, dije, ¿cómo no supe esto antes? La verdad, Rubén en ese sentido fue un entrenador excepcional. Yo creo que tuvo mala fortuna en todo lo que fue las pérdidas de finales y así, pero era un entrenador, yo dije, ¿Táctico? muy táctico y con una simpleza. Y yo veía jugar al equipo, decía, me va a costar jugar acá. Jugaba relojito, taca, 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 pero todos se sentían cómodos. Jugaban excepcional, jugando, dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, acostumbrado al fútbol argentino, que no se salía mucho jugando, se reventaba, segunda pelota y empezar a construir, ¿verdad? Acá no. Dije, qué bueno esto. El tema de la táctica, que en ese Inter, primero, Rubén quería que yo juegue carrilero, por explotar la velocidad y esto. por la Claro, línea de era el 5. 5.º partido, me desgarré así. No puedo, no soy ida y vuelta, soy más explosivo del último tercio o de mitad para adelante, pero no, ese desgaste no era. Y Carlito Morales te hacía toda la franja, y Mario Ruiz te jugaba 4 partidos seguidos, y yo no tenía eso. Y él quería explotar esa parte, que naturalmente yo no estaba capacitado para hacerla. Entonces fue un poco esa parte en donde no, yo no puedo jugar de carrilero. Acá juego tú lo que quieras, pero de carrilero no. Y cuando le encontró la onda y jugué ahí, me fue muy bien. ¿Y cambió la formación para que tú jugaras No, allá? yo empecé a jugar extremo. Ok. Sí. ¿Y cambió la línea de 5? Sí. Ok. Sí, la línea de 5 siempre la usó. Nada más que quería que juegue carrilero al principio. Ya te dejó más O arriba. sea, Y ya más se arriba. tapaba. Y exacto, tenía atrás a Omar. Omar, Ah, y ya te está. cubrías. Ya me cubría y todo el tema. Y luego de Morelia te vas en una de las transferencias más caras a Pachuca, ¿no? Fue Sí. de las transferencias más Bueno, caras. pero en Morelia todavía tienes al Tuca, la última etapa, que Sí. también es un equipo que son super líderes. Sí, o algo, un ¿no? equipazo era Porque ese me acuerdo también. que jugamos Sí. nosotros contra ustedes. Yo me acuerdo porque ustedes Porque me eran cagaba líderes. zapatada, ¿no? Sí, bueno. Un poquito, por ti. Me peleaba con él, Que no te agarraba. yo sé, me estás No te alcanzaba. aparte que te pegaba, te insultaba. Aparte, Me completito. acuerdo que me insultaba, digo, Y entonces ahí tuviste a Tuca. Y son Sí. super líderes también, ¿no? O tienen un torneo. Fuimos super líderes, teníamos un buen equipo, ahí estaba Rey, Rafa Márquez, teníamos un buen equipo ahí, el Pirata, Ahí Ferarse. fue cuando Luis García era directivo, ¿no? También. Luis fue estaba- presidente, ¿no? Sí, fue presidente deportivo. Sí, o sea, porque a lo mejor mucha gente no se acuerda, pero Luis. De hecho, fue mi mejor época en Morelia. Esa. Y Luis fue el directivo. Ahí estuvo, nos sacó Tecos en la semifinal con un gol de Morales, el uruguayo. Después que esa final Tecos perdió como 8-0 con el América, no sé cuántos goles le hicieron. El Tecos andaba muy bien también. Estaba el H. Ludueña y me acuerdo un equipazo tenía. Y ese era el torneo. ¿Tú habías jugado con el Hacha en River? Habíamos coincidido poquito, sí, la última etapa. Cuando yo regreso a Italia, él Él empezó a estaba jugar, ahí. sí. Él empezó a jugar. Después ya me vine para acá.
Y luego lo que dice Eh, mi compadre ahí. Vas a Pachuca, ¿no? y en esa, Pachuca. después de ahí, ya no me acuerdo cuál fue la línea de tiempo de los técnicos, pero el Tuca fue en el 2005. Yo me voy en el 2006 a Pachuca. De hecho, el último entrenador que tuve fue Darío Franco. Darío Franco. Con él fue la transferencia. Ujú. Yo ya me quería ir, me quería salir. Y sí, Pachuca ahí como que me llevó. También venía de salir campeón el equipo con Trejo. Y Sí, bueno, está Trejo, armadito. pero Trejo, ¿te toca todavía? ¿O es No, cuando Trejo viene aquí a Tigres? sí, fue de ese tema. Tigres se trae a Trejo, Pachuca trae el Ojito Mesa y ahí caí, ¿verdad? Ahí caí en Pachuca. Con el Chaco. Fuimos las únicas 2 contrataciones. Y ya estaba, ¿quién estaba? Ya Gabriel. estaba Gaby, estaba Chiti, estaba Miguel Calero en paz descanse, Aquivaldo. Era un equipazo. Un equipazo. Sí, ganó la Sudamericana. Una base de mexicanos impresionante: Leobardo López, Fausto Pinto, Jaime Correa, el Pollo Salazar, Juan Carlos Cacho. Tenían un equipazo, o sea, Que, de hecho, que pierden también una final de Libertadores o no. O sea, ganan la Sudamericana, ¿no? sí, no, a final de Libertadores no sé si fue antes, no sé si habrá sido antes de que yo llegué. Jugaron varias Varias en esa etapa. instancias, pero no, finales no No le tocó. no les tocó, no. Pero sí habían pasado varios, ¿no? En la época esa en donde El entrenador era el Ojitos, ¿verdad? el Ojitos agarró a entrenador. Sí, de hecho, ya los últimos 6 meses de mi estancia en Pachuca, cambió el entrenador, que fue Rivarola, pero lo tuve de Ojitos todo el tiempo. Sí, ese también un equipazo. La verdad que en ese sentido táctico me tocaron etapas de que para explotar el fútbol excepcionales. O sea, la época que te dije de Morelia no terminó, no se perdía la esencia, o sea, se seguía jugando al fútbol bien. En la etapa de Pachuca ni hablar, ¿verdad? Ganamos casi todo y era un fútbol muy dominante en ese sentido con la pelota. Y la verdad que fue muy bien porque ganamos con CONCACAF 3 veces, la Sudamericana, el torneo local, la final al América. Fue bueno el redondeo ese. Y también ahí ya me encontró en un momento Más maduro. ya más grande, ya entendiendo más el fútbol conectado con el mejor momento de muchos jugadores que después fueron a la selección y todo. Y están en su mejor momento los mexicanos, les fue muy bien. Y saliendo jóvenes también, porque en ese momento me acuerdo que era jovencito Paul Aguilar, era jovencito el Chapito Montes, Eddie Brambila, Luis Ángel Landín, estaba Gerard Rodríguez, o sea, una base de Rodolfo Cota, o sea, de De jugadores jóvenes, mexicanos jóvenes que jóvenes, todos hicieron carrera. todos, 18, 19 años, todos. Decías tú, el Gringo Torres, El gringo. el Gringo Bueno, Torres. que luego te lo topaste aquí. Después nos topamos aquí. Y fue así como que una buena camada ahí se congenió. Y después del campeonato de Sudamericana, que pues fue lo top ahí en Ujú. Pachuca, ¿no? Yo creo que Sí, con eso se sí. culmina. Es cuando vienes a Tigres. En realidad, el campeonato de la Sudamericana fue en el 2006, fue mi primer año en Pachuca. Ah, fue el primero. Después ya la hegemonía se dio en CONCACAF, ganamos 3, Mm. el torneo local, la Interliga para ir a la Copa Libertadores, que te digo. Y esa fue como la seguidilla, pero ese año que estuve el primero, ganamos Ah, o sería el triplete, digamos. Ganamos la Conca, la Liga, llegaste para ser campeón de Sudamericano. Sudamericana, prácticamente. La Liga y la Conca. Y la Conca. ¿Y quién te trae a Tigres, Dame? ¿O cómo se da el contacto? ¿En quién? Fue papá de Toño. Se toca. El Tuca me trae. El Tuca. Sí, eso se dio también en un momento, yo creo que por las piezas, viste, que se van acomodando. Porque yo también estaba. Aquí Tigres no había sido campeón. No había sido campeón. Venía de estas épocas inciertas, muchos jugadores se iban, venían.
de los entrenadores, Trejo, había llegado Guzmán, había llegado Tolo, Tolo, Peckerman, o sea, Peckerman, había había mucha rotación. como sí, muchas rotaciones en ese sentido, también director deportivo, que Borja, que que el otro, Urdiale. hasta El Edu de Chivas, ¿te acuerdas? Uno que era. Sí, Algo de Chivas y vino Santiago. Santiago. Santi. sí, sí. Sí. A él le tocó correr y contratar a... Luri, Sí, cierto, Luri. Luri ¿verdad? estuvo. Bueno, Miguel había estado y se había ido y luego regresó Miguel. Fernando Urrea. Y cuando tú regresas, está Miguel y está el ingeniero y está sí. En ese momento previo, que la época como que más consolidada fue la de Pumpido, ¿no? De que te tocó, ¿no? Sí. Sí. Tenían un equipazo y les fue muy bien, no redondearon, pero Pero luego empezó a fue como que en ese momento era lo más sólido, ¿verdad? Y después ya empezó todo este tema hasta que en el 2010 me agarró justo en el cambio de que yo también ya me quería ir de Pachuca, ya esa época, creo que fui el último de esa época en irse, porque se habían ido todos, otros se habían retirado, ya habían emigrado a otros lugares y yo ya quería ver otras cosas. Entonces, ya eh, con esa decisión, en un previo había tenido pláticas con el América, para ir para allá. Y bueno, en esta reestructuración, en el momento de Tigres, viene el Inge, viene Miguel, contratamos al Tuca ¿Y tú que te conocí? y el Tuca me conocía, fue como, me hablaron por teléfono y fue de que sí, pero creo que está este tema que hay que verlo. Y ya sabes cómo es el Tuca, ¿no? Y menos nombrar el América, ¿verdad? No, que la América, te ves acá. Listo, hecho. Nomás arréglense entre ustedes, ¿verdad? Porque y así fue. Porque ya estaba avanzado lo del América, porque O sea, había una. Es que aparte había draft en esa época, Había un draft, había un valor de la carta, de mercado, entonces, obviamente, eh, ya el interés interno o el acercamiento, porque a mí no se me había otro club que se me había acercado, pero firme se me había acercado la gente de la América, ¿no? Como 3 meses antes del draft. Y de que te gustaría, así, asá, mira, esas cosas, ¿no? Entonces, como que estaba encaminado esa parte, se tenía que esperar el draft para oficializar. Y esto que se generó en el mero meollo del draft, de que Vaya en el Calcón. Inge, esto, el otro, de que el Tuca quiero a Damián, como primer nombre. ¿Llegas con Danieliño? No, Lani llega después. Llega después. Sí, ¿Tú llega con quién después. llegas? Viene Hugo, Ah, llega Torres Hugo Nilo y el Pechu, sí. Y Juninho. y Junior. Pero en ese draft llegamos nosotros. que te toca ser campeón en el 2011, ¿no? Que les llamaban los Cuatro Fantásticos. Sí, La Boadilla, Sí, pero Areguiño. ellos llegan entonces 6 meses después. Yo creo que llegan después. Sí, ahí es cuando es campeón Tigres la primera vez. Claro, sí. Sí. O sea, que Nosotros compartimos el primer torneo. sí, tú y yo jugamos el primer torneo. torneo. O jugué el primer torneo con Damián. El primer torneo. Y ya el segundo torneo es cuando viene retiraste. Danieliño, Mancilla, y entonces yo ya me retiro. Al Ya, ya. siguiente semestre, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí se demostró quién traía la sal, ¿no? En ese... ¿Por qué no queda campeón? O Señor, es uno de los directivos con más títulos, o sea, olvídate. El tipo tenía que mover la ficha de arriba. 19, claro, bueno, había que negociar con ellos y platicar con ellos, había que convencerlos. Sí. No, esa época del 2011 se hizo historia, porque aparte tantos años de Tigres, llegaba... Fue buena época. Yo creo que acertadamente ese cambio dio ese fruto. Se visualizó muy bien un equipo que cumplió el objetivo, se hizo mucho esfuerzo. Creo que analíticamente en este aspecto trajeron jugadores indicados, que rindieron, que tuvieron mucho tiempo en el club y digo, esa parte a veces no siempre se puede aterrizar, pero de un equipo de estructura cero,
porque me acuerdo de que Y digamos que ustedes fueron los primeros de esa base, pero luego se fue alimentando esa base y se siguió alimentando. se siguió durante- alimentando Hasta formar. hasta A mantenerla y quizá irla mover un alargando, poco ¿verdad? el tema, claro, las fichas y así mover cosas. Pero el cambio brusco fue en ese En momento. ese momento. Fue en ese momento. Se cambió todo. Directiva, entrenador y vinieron 6, 7 jugadores. Sí, tal cual. Y aparte de Entonces, jugadores que fueron base. O sea, que porque jugaron, claro. Hugo, Torres Nilo, pues eran Hugo Torres venían de Nilo, Atlas su súper niño. jóvenes. Junior, que también fue la base. Tú, Aquí. no, No, no viene no, mucho después. en ese momento llegué yo, después fue que vino Salcido, que vino Daniliño y Mancilla los dos juntos, estaba Luquitas, entonces Estaba Lucas, después, bueno, luego ya fue mantuvo a Gil, Israel, mantuvo a Quito, Dueñas. después subió a Dueña, entonces como que ese momento fue el de mayor inversión, por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo. Este, y fue como una base eh, reutilizable mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, tú haces gol, ¿no? En la final, en el partido 10, ¿no? Sí, me tocó hacer gol allá en Torreón, Torreón. allá en Torreón, que después, verá cómo son las cosas, porque eh, los momentos a veces te marcan mucho la trascendencia del hecho, digamos, porque me toca hacer gol allá y ganamos 1-0. 1-0. Tenía no sé cuánto tiempo de que no ganaba Tigres ahí, que era muy raro que gane. Y en una final que se supone No, que pues, a la localía no te la pueden tocar, no te la pueden sacar. no Bueno, llevábamos 30 y tantos años sin ser campeones. bueno, aparte de ganar ahí, menos, no sé, o más, no sé. Después de ese partido, creo que Tigres tuvo como 7 años Sin perder en Torreón. no, sin volver a ganar. Ah, en Torreón. Sí, en Torreón. Sí, Fíjate. O sea, que fue justo el partido en el momento indicado. en el momento indicado. Después hubo una época donde pasó mucho tiempo, porque me acuerdo que después de, no, hubo otra semi o cuartos que nos hace 2 goles Oribe en un minuto, no sé si te acuerdas de esa final. Ujú. Torneo siguiente, De Conca, ¿no? no, fue de torneo. Íbamos a jugar la primer final regia, después eh, Santos le gana a Monterrey, me parece. Ah, claro que es en la última jornada, si ganábamos nosotros, era la primera final La regia, primera final. correcto. Y que no se da porque nos dan vuelta. En 2 segundos nos dan Sí, vuelta, sí. Sí, el Oribe, acuerdo. 2 golazos y ¡ay! Bueno, pero a lo mejor estaba porque no íbamos a ganar esa final regia y la siguiente sí la ganamos. Pensemos, pensemos, sí, se dio algo muy insólito ahí. Pero sí, fue de eso, cuando rompes estadísticas, se te da todo. Y digo, era el momento justo para abrir la puerta, ¿no? Oye, Dami, bueno, y ahí se empieza a ganar, ¿no? O sea, y pues ganamos Sí, ese, luego Copa, luego sí, todo lo que empezamos a ganar. De los Tigres que tuviste, o sea, porque como dices, sí. pues llegaron muchos jugadores, ¿no? O sea, y Sí. se fueron armando. ¿Cuál fue el que más te gustó? O sea, o el más completo que tú sentías ya, o sea, ya viendo todo, ¿verdad? Ya cuando llegó André, llegó Nahuel, llegó ¿Sobis? Sobis, o sea, ¿cuál tú dices Para mí, Ese Tigres yo creo que fue el más completo con el que yo jugué? para mí el que, ay, es que Digo, es el difícil, en el ¿verdad? do Porque es que en el 2011 a mí me cautivó mucho porque de punta a punta fue el tema. O sea, ganamos la liguilla, no digo de forma cómoda, pero se vio muy superior. muy contundente. Muy superior, muy superior. O sea, a mí ese equipo me deslumbró mucho. Este, y este equipo del 2015, de Tigre fue algo. ¿Quién estaba? Ya estaba Rafa, ya estaba Andrés, ya estaba este equipo. Creo que Agüed, Nahueido, el Cacha, Cacho. Enel y Vargas, ¿no? no, esos llegaron No, eso fue después, esos después. llegaron después. Yo te digo, Rafa. ya en el inicio de la Libertadores, y luego después que se conjuntó. Ese año del 2015 creo que el equipo sí daba miedo, sí era un Un equipazo, equipazo. un equipazo ese, era un equipazo. Pero a mí me gustó más el de 2011 por, por todo, ¿verdad? Por cómo
cómo jugaba. O sea, sí, sí me dejó Sí, era muy completo. muy completo, demasiado completo. Pero sí, están esos dos Como los top. como los top, sí. ¿Y cómo controlar, Damián, una banca? O sea, yo me acuerdo que volvías a la banca, de repente ya estabas tú en la banca con Sí. Ener, con Edu, me está olvidando. ¿Cómo controlar el vestidor? Yo sé que era el Tuca y con el Tuca pues firmes, ¿no? Pero, ¿cómo era eso? Bueno, mira, básicamente es como la frase de cabecera que Toño la conoce muy bien. Es todo lo que vos podés dar, ya sea a nivel personal y a nivel de capacidad, tiene que ser a favor del equipo. Si vos te pones en un tema trascendental de ego, en este caso, que muchas veces perjudica todo eso, eh, empieza a generarse algún conflicto. Eh, yo creo que la manera de ser del Tuca ayudó mucho a que esos roces o esas cosas no tuviesen tanta cabida en un equipo plagado de figuras. Figuras, pero figuras, ¿eh? No te estoy hablando de. Eran estrellas. Y lo otro de mí, que yo veía que, pues aparte los que estaban afuera, pero también los que estaban adentro, entonces decías, pues es que también tienen que entender, Había ¿verdad? momentos. Porque, No. porque decía, estaba Damián que había ganado todo, llegó un momento en el que le tocaba estar fuera, claro que él Claro. estaba en una etapa de su carrera más adelante, Distinta. pero ¿qué iban a decir, por ejemplo, Enero Vargas, pues si estaba Damián al lado que había ganado todo, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también, Sí, yo creo que ayudó eso. Yo creo que la conciencia de saber el chino en la banca. hacia dónde vas, porque eso también es importante. Yo siempre digo que te tenés que comprometer con el club y te tenés que comprometer con los objetivos que están ahí. Si yo quiero venir solamente para querer destacar solo, para hacer algo visualizando el día de mañana, eh, es difícil. Pero había momentos, como te dice Toño, que te dabas vuelta y estaba en el banco Vargas, Ener, el chino. Y obviamente a veces jugaban siempre, pero decía, no puede ser el Chuquito Sosa. Decía, El Chuco. dije, claro, ya después en un momento dije, me acuerdo que una vez, Pero también por eso luego entraban y resolvían, porque decías, ya que hacían todo el desgaste, entraba 15 minutos y yo estaba así, Volaba. claro, estaba así, hacía lo que quería, estaba, digo, y me acuerdo que una vez ya en el último tramo, nos toca jugar en León, si fue semi o algo, perdimos esa vez. Y después de retirarme ya la gente me preguntaba, ¿no? Que, ¿por qué te retiraste? Estabas muy chavo. Le digo, no, parecía, pues tenía 38, ya estaba grande y así, así, no sé qué. Y muchas veces cuento lo que acabas de decir. Dijiste, estaba Luquitas en la Rayán. Entonces, me manda a la tribuna el Tuca eh, en ese partido contra el León. Y claro, eh, había varios. Entonces yo me siento y así me pongo en el partido. Y claro, miro para el costado. Y estaba Luquitas en la Rayán a lo mío. Le digo, ¿qué hace acá? No, le dejó afuera. Dije, dejó afuera a Lucas de la Rayán. Dije, claro, y yo que iba a decir, claro, yo creo que ya es momento de hacer la porque oreja. aparte Lucas en ese momento, Sí, ¿no? no, volaba Lucas. Claro, decía, claro, imagínate el nivel de que tenés que buscar tus piezas, tenés que escoger, tenés que ver que sí, que no. Y estaba afuera, dije, no, claro. Y aparte Yo- tenías que escoger gente por si necesitabas atacar, pero gente por si necesitabas defender. Entonces no podías poner puro ofensivo. Pero no era un hecho de que ya estabas mal, ya no podés jugar, no era ese el tema. Sí, sí. El tema era Que había mucho. que había mucho. Había mucho. ¿Por qué traen a mucho, verdad? O sea, claro, otra cosa hubiese sido. O sea, a mí me hubiese encantado, claro, terminar jugando y todo ese tema que es un ideal que un jugador tiene en la cabeza, pero te das cuenta del escenario y este tipo está en su. Y los otros también, digo. Ahí empezaste como a entender un poco, ¿verdad? Dije, no, ya creo que es hora de que de empezar a ver y qué onda, y ya si está difícil ahora, en 6 meses más, peor y así. Entonces, siempre cuento esto, ¿verdad? De que bueno, voy a retirar si tenía al lado mío a la relación, que después fue 3 años figura en la MLS y fue a jugar no sé a dónde y que. Oye, Dami,
Pero luego acaba tu carrera, yo creo que con un gran momento, ¿no? Sí, O fue sea, yo creo, magnífico. o sea, la verdad, o sea, el campeonato que se da contra Rayados, digo, es una cosa única que se nos da, pero aparte, Sí, fue fantástico yo eso. creo que Fenomenal. culminar tu carrera con ese detalle pues, Sí, fue magnífico, ¿no? fue muy bueno. O ¿Y sea, qué sentiste cuando te dijeron, tú levanta el trofeo? no, bueno, eso fue algo condecorativo, digamos. O sea, fue algo que dices Pero que te tú. lo merecías y que para tu carrera No, no, fue no lo digo lo digo de forma bien emocionante. O sea, fue algo de decir, bueno, resumo todo lo que pasé, ya sea cosas buenas, cosas no tan buenas, con algo que podría no haber pasado. pero que va a quedar marcado para Y que, la historia. y que eso hace introspectivamente decir, bueno, yo creo que hice algo bueno, hice algo bien. Entonces, esa es la sensación que me dio en ese momento. Claro. Al viejito, a Juninho, se lo agradecí cada vez que lo veo, cada vez que sale el tema se lo agradezco, ¿verdad? Pero la energía de los chicos, ¿verdad? Pues a veces Pues eras el líder, digo. veo la foto y eh, André cagándose de risa, mirando, porque claro, dice, este estúpido está llorando y estamos ganando. O sea, yo pasaba por mi cabeza en un montón de cosas que nadie sabía. O sea, que después cuando te toca ese momento, te das cuenta, ¿verdad? La vas a vivir. Entonces, fue fenomenal porque aparte quedó un momento icónico, algo que paralizó la ciudad una semana, pero mal, ¿eh? Sí, sí, más. Se sentía ¿Cómo vivían? un peso de que, ¿Cómo vivían en la concentración de esos días? bueno, la concentración fue, normalmente la concentración sirve para, esto no sé si está bien decirlo, pero para no estar tan concentrado, porque salís salís de tu casa, salís de todo ese ambiente que te genera una responsabilidad, este, pero lejos de ser un ambiente en donde eso signifique un estrés grande, la concentración fue espectacular. O sea, fue espectacular la concentración, porque aparte tuvimos ese entrenamiento, no sé si te acordás de la Que gente, se llenó el estadio. fue fantástico. O sea, esa semana fue algo, porque aparte tenés que dar un poco de voz, ¿verdad? Pero Esa aparte, energía. la verdad, si te acuerdas de esos partidos, empezamos pues abajo en el Uni, ¿no? Y viene el empate de Ener. Y luego abajo en el BBVA. Te digo, el contexto de concentración, pero yo creo que los 2 días posteriores a ese empate en el Uni, sí generaron cierta intranquilidad, porque, como te lo vuelvo a comentar, la localía no se te puede escapar, ¿verdad? Entonces, el empate tenía un sabor distinto a lo que podían sentir los de Rayados, ¿verdad? Es Bien, decir, empate de fuera. empatamos en el Uni, ahora sí, Vamos a el casa. postre. Eh, hay que jugarlo. Pero bueno, Y se encuentran con el gol empezando, ¿eh? y aparte se encuentran con el gol empezando. Y de pavón, empezando. Empezando. Y eso fue algo como que remar contra la corriente. Por eso te digo que los equipos están hechos para soportar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la confianza de nosotros de decir, está bien, hay que manejar este momento. Si te come el escenario, chao, olvídate, te hacen 4 goles. Pero se modificó de tal forma el control del partido que yo estaba viendo. Y con qué huevo y con qué personalidad se agarró el control de esa situación. Sí, pero yo te voy a decir, porque yo estaba allá arriba y de repente viene el penal. ¿Qué, qué Bueno, pensaste en el penal? no, No, sí, o sea, yo entiendo el partido, sí, sí, creo que estaba controlado, sí. pero viene el penal. ¿Qué pensaste en el penal? Dije, siempre una tienen. O sea, eso es lo que pensé, siempre una va a pasar. Es que Rayados ganaba todo. O sea, algo, algo te tiene que dar. O sea, no sé. Yo pensé en eso, dije, no te puedo creer, justo en este momento, la legal que siempre llega en un momento en donde va a pasar, va a pasar. No se veía cómo, esa es la realidad, no se veía cómo, pero sucedió y
y fue como que, bueno, la moneda, ¿qué va a hacer? Bueno, teníamos al Patón atrás. Y bueno, ya después de eso no hubo forma Aparte, en esa final, en ese tramo de liguilla, lo peor que le podía pasar a Rayados era enfrentarse a Tigres. Yo creo que era el único, porque rompió estadística, acuérdate que Sí. le fue muy bien. Sí, fue un temporada. Un temporadón hizo Monterrey. Y se llevó todo prácticamente. Jugaba bien ese equipo del turco. Y sus jugadores estaban muy bien, muy bien. Pero el caballo negro siempre, el único que no podía, y justo cayeron. Yo creo que eran de los que estaban preparados para, este Tigre estaba preparado este, para romper con esas estadísticas que fueron muy buenas. Oye, Dami, a lo mejor la gente no se acuerda, pero tú estuviste en selección mexicana, ¿no? Sí, estuve en el proceso del Mundial 2014 de Brasil, ¿Quién era el entrenador? el Chepo. Ah, A mí me lleva el Chepo. Y, Sí, me y, lleva el Chepo. y llegaste a jugar partido. Sí, fue en ese proceso de eliminatoria, pero fue un momento en donde sucede lo mismo. Las conversaciones se dan de una forma y ahí se dan de otra. La verdad no fue algo afortunado. ¿Por la manera de jugar? No la manera, sino las formas. O sea, yo creo que el desgaste de llevar a un naturalizado para que no lo pongan a jugar es desproporcionado, es desproporcionado. ¿Para qué haces eso? No hagas eso. Sí, o no lo lleves. Y no es que uno exige jugar, No, pero se entiende de que si estás en un plan, aparte a mí me agarró en un momento espectacular, pero ¿en dónde estabas? En Tigres. sí, yo me naturalicé en el 2011 después del torneo, Ujú. después de salir campeona. Ujú. En un momento Top. fabuloso, o sea, fabuloso. Y no había extremos que después, No. no había. Después Javier Aquino, los Chucky Lozano, ¿cómo se llaman? Está Ángel Reina, el Tecatito, de los que vinieron después. En ese momento Sí, o sea, no había de esa fue característica. antes que ellos. Sí, antes. No fue esa característica. Entonces dije, bueno, hubo un planteo ahí interesante. De hecho, con las personas que hablé, o con las únicas personas que hablé, una de ellas fue el Tuca, y me dio su punto de vista. Entonces, yo veo esta parte como, a ver, si hay una necesidad de citar a alguien que es naturalizado, no veo por qué no tenga que jugar. Si no, no me. Sí, no, Yo no, ¿para qué te llaman? yo no te levanté, o sea, no dije, "Ay", nunca fue una polémica, no fue nada, fue muy de O sea, acá. tú te naturalizaste y luego Supieron, por eso vino sí, el llamado. y por eso vino el llamado. No fue, hey, hazte esto porque te. No. Entonces, fue un proceso natural, un proceso en donde ya sabías, ¿no? El cupo extranjero y esto, entonces iba a ayudar un poco a eso en Tigres. Entonces, yo me quedé con la sensación de decir, ¿por qué me metí acá si O sea, ¿te arrepientes No me arrepiento, porque el contexto de selección es otro mundo totalmente. Aparte, te encontrás con figuras impresionantes. O sea, topé con Rafa, con Andrés, con el Chicha, con Marco Fabián. 100 puntos, pero impresionante. Me sentí querido, te lo juro. Ujú. Me sentí muy bien. Hay otras excepciones, ¿eh? Que No, y te quedaste con la sensación, pues, con lo del cuerpo técnico y con la idea que te habían vendido. O sea, a final de cuentas. básicamente. O sea, Y después también los compromisos. ¿y crees que un poco, crees que no se da el ponerte a jugar un poco por la presión de los medios, de la gente? O sea, No ¿sí sé crees qué que se tanta dejan presión influenciar? había, pero puede que haya algo de eso. O sea, ¿sí crees que yo digo en un seno deportivo, vos decís, bueno, escojo a alguien. No, claro, es que en lo deportivo, si ya te llamaron y si nadie A mí tiene no tus me. Yo características, entiendo, ¿por qué no te ponen? yo entiendo. Entiendo la otra parte también, que quieran por gusto o por lo que sea, pero al fin de cuentas, yo creo, en mi entendimiento, Ujú. ¿no? Tengo la libertad de escoger y te traigo. Estás viendo que es una pieza utilizable. No, y Te traigo. diferente, porque por eso te llevaron y porque en ese momento eras diferente a Bueno, todos, porque eras diferente. exacto, tal cual. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, yo me quedé con eso de que
Mi cabeza no lo pudo resolver. No lo pudo resolver. Entonces fue que dije, bueno, ya está. Luego te Me quisieron volvieron volver. a llamar. Ah, sí, o sea, sí te quisieron volver. Me volvieron a llamar. Me volvieron a llamar. ¿Dentro del Un mismo año proceso? después, dentro del mismo proceso, me volvieron a llamar. Qué bueno. Dije, bueno, después fue todo el tema de que lo corren al Chepo, Tena, Buse, Miguel. Ahí todavía estaba, imagínate. Y me habla el Tuca de nuevo. Me dice, te quieren Llamar. llamar. Ah, Ah, ya no quisiste. dije, Tuca, hablemos, esto que lo otro. Entonces jugamos en CU, ganamos 3-0, hice un gol. Y otra vez me habla el Chepo. Y yo le canté todo lo que había sentido el año anterior, ¿verdad? Básicamente. Y fue como que, no, mira, esto cambió, ¿no? Sí o no, pierde 2 partidos México, va fuera el Chepo, Tena no me pone, después viene Buse y como que se armó ahí todo un tema. Prácticamente fue así como que muy trompicado todo el tema ese. Digo, Bueno, pero estabas en el momento para yo poder ir al creo, mundial. como, sí, Fíjate. digo, siguiendo teniendo este trance de que venía muy bien, o sea, No, no, y que eres y un lo, jugador diferente. y lo porque viste en todos lo los equipos mantuve que estuviste aquí. hasta el 2015, lo mantuve. No, y aparte te llaman a la selección, dicen, no te ponen a jugar y tú tienes que aguantar como naturalizado todo el golpeteo que hay. Eso no me perjudicó, para nada, te lo puedo asegurar. No, En el no, equipo no te perjudicaba, no, porque aquí no, seguías. no, eso no me perjudicó y más al contrario, o sea, en el 2015 agarré un segundo aire, anduve bien, jugué la Copa Libertadores el inicio, el torneo, todo, y estaba fenomenal, ya tenía 35, y me sentía muy bien. En ese sentido no, pero entiendo esa parte. Sí, sí. ¿Por qué estoy en un aparador donde, a ver, qué vas a juzgar si Sí, sí. Entonces, por eso digo, tanto insisten con algo de lo naturalizado, que es un tema que nunca voy a interpretar cómo se ve puertas adentro, la verdad. Porque algo siempre sucede, siempre. Entonces, si estoy de acuerdo sí o no, si son utilizables, sí. Se entiende de que Por algo los convocas. por algo lo estás convocando. Si no, no los convoques, o sea, Mejor. mejor. Así de simple. Oye, Damián, vamos a regresarnos un poquito ya para terminar el tema de tu trayectoria al clásico, el último. Primero, ¿qué significa para ti los clásicos? O sea, ¿qué significan para ti en tu carrera? Porque Bueno, Rayados era un equipo que tú lo has dicho, te veían como pero eso no, es sí, digo, acá ya se consume esta parte es distinta. O sea, Monterrey es mira, distinto. él jugó en Pumas, Antonio jugó en Pumas, sabe perfectamente los clásicos allá como son con los equipos de capital. Pero no, nada que ver con la intensidad de lo que sigue. Es otro tema, o sea, digo, no me tocó. ¿Y a ti te tocó River Boca? Sí, bueno, Es sí, parecido, o sea, ¿no? O sí, ya es otro, ese sí está en otro nivel. ya sí, es otro tema, y sí, ya estás hablando de otras cosas, pero Pero de México, de los que te tocó, sí es el partido más intenso que te tocó. sí, no hay manera de que De que te- de que lo puedas comparar con otro. No hay forma. No hay forma. De todo, ¿eh? De todo. De todo. Eh, es terrible. Toda la semana, todo es. El día a día. Todo está acá. O sea, viste que muchos te tiran de que no, ustedes y nada más, y no salen de acá, de Monterrey. No, qué regional, no, no. Pero es muy intenso Todo lo que quieran, regional, todo lo que quieran, pero no hay forma de equipararlo. de equipararlo, porque se mantiene en un estándar. Mis primeros años en México, los América Chivas si eran, me tocó esa época también, 2003, de en Sí, adelante, pero ya hace mucho. yo creo que se apagó un poco ese, Sí. no sé por qué, pero Pues porque también Chivas ha quedado muy atrás, esa es la verdad, porque pues y lo que te brinda esto acá es esa parte, ¿no? De que no te da espacio a pensar
que no sea especial. Así es. Porque hasta a mí me pasaba de que en los años que me tocaba venir con otros equipos al Uni y al TEC en su momento, era un escenario totalmente distinto a lo que se vivía en el común denominador de México, Sí. la verdad. No, qué bueno que vamos a Monterrey, cancha llena. Qué bueno que vamos al Uni, cancha llena. Así era todo el tiempo. Y decía, qué bueno que pasa, que sucede aquí. Y en Morelia tenían buenas entradas, ¿no? Muy buena entrada. O sea, la verdad es que Morelia era un Pero equipo que es, cuando sí, ibas cuando ibas bien, sí. de local, se Sí. llenaba. Cuando ibas bien, sí, y cuando jugabas con equipos que tenían buena convocatoria. Pachuca no. Pachuca, la verdad, también es de raro. Digo, que allá andaban muy bien. Muy o sea, bien, no me parece. y tenía un poco este crecimiento de imagen y todo de la marca, y fue muy buena esa época, ¿verdad? Pero sí, en tendencia no va mucha gente al estadio. Pero eso es lo que nos llamaba. Entonces, ya estando acá, cada fin de semana, prácticamente. O sea, todo el tiempo, o sea, en algunos partidos que de copita y de esto y del otro, pero siempre, siempre, siempre me tocó el estadio Ya. a reventar. O sea, y eso sí es distinto. Entonces, eso ya te entra en la cabeza, ¿verdad? Es decir, acá en la ciudad se vive distinto el Sí, fútbol, sí. De hecho, totalmente distinto. Toño platica que, por ejemplo, en México podía salir con libertad y aquí en Monterrey era más No es que no puedas salir con libertad, pero todo el mundo te reconoce, todo el mundo te ve, todo el mundo te... Sí, acá ese apego y esa conexión, tienes que saber convivirla, ¿no? Está bueno porque eh, te marcan el camino de qué se trata, ¿verdad? Entonces, para que te traten bien y esto y lo otro y la foto y todo eso, eh, ahí es Sí, claro. en donde haces la conexión. Si te da igual, también te lo hacen ver. Tú te retiras como una figura también de Tigres, o sea, muy querido por la afición. Sí. Tú tomas la decisión de retirarte porque te quedaban 6 meses de contrato. Ujú. El señor Toño te había no, tenía 6 meses más de contrato, pero tú tomas la El decisión. señor me dijo, firma acá y... pero, sí, ya, pero ya hablamos de ese tema, se retiró levantando la copa. Pero no fue por eso, es por eso que hago la pregunta, porque no se retiró por levantar la copa. O sea, no te retiras es porque quedas un No. campeón con Rayados. Básicamente fue una decisión, ¿cómo te puedo decir? Natural, de saber que finalizando ese torneo, claro, no tenía la bola de cristal de saber le vamos a ganar a Rayado, ¿verdad? Pero indistintamente iba a suceder. Iba a suceder porque, eh, de hecho, los días previos pues ya lo tenía eh, bien amarrado y bueno, ya tuve chance de comentarle al Tuca, a los compañeros y así, antes de ese partido, ¿verdad? Entonces, el resultado me favoreció al escenario espectacular, pero sí, sí, todavía sí me quedaba esos 6 meses más, pero dije, bueno, con todo lo que hablábamos de que, a ver, ¿a qué? Sí, está bien, qué lindo, pero que después, después del tiempo me puse a pensar, y se queda otros 6 meses. Tengo que pagar la colegiatura a los chicos. ¿Por qué no meter? Sí, pero bueno, son otras cosas que te lleva a pensar que es el momento, ¿verdad? O sea, así fue. Oye, Perdón, nomás por último, Toño. Te retiras y te llegan 6 ofertas de equipos. Sí, eso dije, bueno, todavía estoy bien, o sea, todavía me 38 corro, años, me ¿verdad? corro mis 10, mis 12 kilómetros, dije, sí, ya tenía 3.8, y me sentí bien porque me llamaban varios equipos, y dije, ¿viste cuando vas a tener que ir a un lado, después al otro, después al otro? Arreglar las cosas de la casa. Porque no, aparte porque, digo, por más que sea, vas a un lugar en donde tenés que otra vez Pues destacar. introducirte, destacarte, Empezar de empezar. cero. Dije, pero sí, hubo 6 equipos, dije, ay, qué interesante. Dije, pero no me cambió la decisión, no me cambió la decisión porque
Yo también después quería despedirme de la gente, hacer el partido. Ya después, si empezás a- por seguir jugando, tenés Acabas que, mal, tenés, mal. tenés que desligarte quizás de esa conexión. Y yo me hubiese, Ya tenías tu plan, ¿no? yo tenía el plan, exactamente, tenía el plan. Me podía haber seguido jugando 2 años más igual, 1 año y medio. Me voy de acá pero no es lo mismo, o sea, se pierde un poco Lo que fuiste armando. lo que se fue armando, ¿no? Entonces dije, me quiero retirar acá y listo. No sé si ahora o en 6 meses, porque pero el irme a jugar a otro lugar no estaba dentro de los planes en ese momento. Y no, obviamente no iba a suceder. Oye, Dami, y bueno, te retiraste y pues del fútbol ya nunca quisiste hacer nada, o sea, entrenador, directivo. Y no me invitaron, no me invitaste. Y no me invitaste, ¿qué vas a hacer? Tengo el mismo teléfono hace 10 años. Hombre, güey. Nada, de hecho, sí, creo que a veces los timings son distintos. Miguel en su momento me lo comentó. Yo tenía una perspectiva de cancha. El Tuca tenía otro plan. O sea, a ti te llamaba más la cancha. Sí, yo quería estar ahí metido. Yo todavía tenía esto metido. ¿Estudiaste el curso? Yo hice el curso, hice otros cursos más, y empecé o sea, pensé que mi conexión estaba ahí. Se lo hablé con el Tuca, en ese momento no estaba abierta una puerta para hacerlo. Claro que tuve una charla con Miguel, y me lo planteó. Hoy, en este momento, eh, pensándolo, quizás, quizá hubiese sido bueno estar ahí por todo lo que hice después. Hice otros cursos de dirección técnica, de dirección deportiva, otros máster en una escuela de España. Ves un contexto distinto, el fútbol como estructura, como marca, como negocio, no alejado de lo deportivo, ¿verdad? Porque eso es como que también es una parte en donde me llama la atención. Pero después de esos momentos, si no es ese momento, se diluye un poco el tema, ¿verdad? Yo agarré mi negocio personal, que es la empresa que tengo ahora, entonces como que no sucedió. Y hoy Pero te estoy ves- abierto, sí, o sea, seguiste en el equipo muchos años y no me llamaste. No, no. Bueno, ahora estamos buscando los dos, chamba. No, no te creas. Pero sí, son de esos momentos en donde eh, creo que siento que hay un valor implícito en cosas que tienen. Una cosa es manejar desde un lado corporativo un equipo y del lado deportivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese lado corporativo lo pude haber aprendido perfectamente en ese momento. Ujú. He aprendido otras cosas de cosas que he querido aprender, pero no estando ahí. Entonces, hoy entiendo mucho más de lo que entendía en ese momento de cómo son las cosas, cómo deberían de funcionar. Y lo deportivo sigue estando ahí como una posibilidad latente, ¿verdad? Un anhelo, un sueño. Hubo un momento ahí en donde se acercaron cuando se fue Diego Coca. Hubo un chance ahí. Eh, Estaba abierto pues en este caso, a recibir la llamada del Chima si era que era necesario. Y no llegó la llamada, entonces quedó ahí, en ese momento. Pero en el lapso de tiempo después que me retiré, ese fue un momento, ¿verdad? Un momento que pudo haber sido. ¿Te acuerdas que charlamos en un momento que este, asume Diego y, y yo estaba con mi esposa en un viaje? Me invitaron a un evento con CACAF y subí una foto así para hinchar los huevos. Y me habla Toño y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me está saliendo de madre acá, ¿qué pasó? Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me va a llamar o no? ¿El Diego Coca o no? Hasta le hacen una pregunta, digo,
ahí en ese momento. Pero bien, se la libró muy bien Diego. Pero son esos momentos en donde ¿Dónde has estado ahí con donde esa está, pila? Pero sí quieres, o sea, eso es un me tema que sí gustaría. te gustaría, que ojalá se dé. Invitaron a ser auxiliar en otro lugar, Ujú. pero no. No se dio en este momento porque estaba cerca la conexión acá y eso sí, Sí, pues, no es fácil. ya sabes cómo es, te tocó irte a Pumas de directivo, Ujú. y ya sabes cómo es eso, ¿verdad? Es entrar otra vez en el enjuague. Sí, es irte y es pues, la familia y son muchas cosas que implica todo A este mí también proyecto, ¿no? mi vida personal, me llevó a un momento en donde entender que, ya pasaste 20 años de tu vida dedicando a esto profesionalmente. Yo jugué 20 años. Entonces, eh, es bueno tener proyectos sobre la mesa. De hecho, me hablaron de otro lugar ahora, hace poquito. eh, y te pone a pensar, porque es decir, bueno, ¿qué Es pasa algo si que yo tiene. acepto? Ujú. ¿Qué pasa si acepto? Te tenés que ir, básicamente. Es así. Entonces, dije, bueno, Sí, quitando Tigres y Rayados, pues tienes que ir, te te tenés tienes que que ir, mover. te tenés que mover, tenés que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esos planteos a mí me han hecho tomar ciertas decisiones, pero bueno, está La en posibilidad. la posibilidad, ¿verdad? Entonces, Ojalá, ojalá. sí, sí, ojalá que en algún momento se pueda clarificar eso, con algo que me entusiasme, ¿verdad? Sí. Y ya para terminar, mi querido Damián, ¿cómo ves a los Tigres? Ya los Rayados, ¿Ya los Rayados también? ahora que viene el Mundial de Clubes. Mira, yo creo que Rayados tiene una parada difícil, digo, y tiene una vara, creo que en la espalda alta. eh, yo creo que, bueno, no, se me hace que el formato que se modifica ahora te da un poco más te da menos posibilidades, yo siento, Sí, porque además, bueno, muchas menos posibilidades, eh, pero eh, la tiene difícil. eh, Sigue siendo esos equipos que necesitan ser protagonista, y si no lo sos, sí, te van a juzgar sobre los siempre, resultados. Es el siempre, problema. siempre porque, bueno, es lo que se maneja el estándar. Y Tigres igual, o sea, Tigres no puede eh, bajar el estándar que tenía, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo ves a Guido con ese tema de ahora de yo creo director que técnico? ahora tiene la posibilidad de tener un plan propio, de tener este tiempo De pretemporada. de analizar, de ver este sí, este no, acá pudiera ser. eh, claro que la responsabilidad y el margen de error se te va achicando cuando tenés esa posibilidad. No es lo mismo lo que pasó, que agarró y así tenés más tiempo de perforar tu idea, Ujú. ¿no? De De trabajarla. trabajarla, que básicamente el técnico quiere tiempo. Ujú. No sé si lo tenga, o los entrenadores tengan tiempo, Digo, pero va a tener más tiempo que el que tuvo, eso es un hecho, porque eso es un tenía 2 hecho. torneos, agarró sobre la marcha. A lo que voy es que todos los entrenadores, lo más valioso para ellos es el tiempo de trabajo, Ujú. para tenerlos acá y trabajarlos. Entonces, esa posibilidad está genial. Yo siempre soy muy, bueno, a mí me tocó una época en donde las estructuras poco se modificaban. Entonces, para mí eso es algo que lo tendría como columna vertebral. Entonces, el proyecto hay que defenderlo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que, si en este caso es Guido, eh, se tenga ese proyecto más allá, porque si el resultado te manda, Es que, pero es que va a mandar el resultado. bueno, yo sé que manda el Va a mandar resultado, el resultado y más, como dices, en equipos que pues, han sido protagonistas, que bueno, Rayados tiene una necesidad porque lleva rato sin ganar, y Tigres pues tiene la pero el necesidad mensaje de que también es para Rayados, porque en definitiva, si no vas a estar modificando cada 6 meses, un año, el modelo, pues, es lo que ha si pasado. sale campeón uno de 18 equipos, o sea,
o sea, pensemos por eso. Esa es la realidad. Si vos ¿qué voy con esto? No trato ni de hacer una crítica ni nada. Es lo que me gustaría. La mejor época que consiguió Tigres fue longeva. Ujú. Antes de esa época, ¿quién dominó? Rayados. ¿Cómo fue? También. Igual, igual. Entonces, Bucetich. digo, hay Inters. Hay Inter. Nosotros no salimos campeones todos los años. Ujú. Bueno, del 2013, 2011, 2013, 2015 para adelante. Sí, ok. Pero no es normal, o sea, no es normal eso que No. suceda, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora, eh, el momento es justo como para saber a qué se le tira, ¿verdad? Pero lamentablemente la vara que manejan estos dos equipos a nivel mediático, a nivel de volumen, a nivel de figuras, eh, este tiempo a veces termina siendo Una muy urgencia. escaso. Y la última vez que salió campeón Tigres, que fue el 22, Sí, contra Chivas. contra Chivas. El 22, bueno, quizás este tiempo de 3 años sea el momento transitorio, pero un cuarto año, un quinto año sin títulos, sí, Ya empieza a ya hay problemas, ¿verdad? Ya empezaría a haber algo de más Sí, sí. quirúrgico, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo que ya son estos equipos de acá no se pueden dar ese lujo, ¿verdad? O sea, también Monterrey hace cuánto no sale campeón. No, tienen una urgencia de ser campeón. Entonces, ya la brecha es mucho más corta y es lo que es por lo que ha pasado anteriormente también, no es porque es algo que se nos ocurra ahora, ¿verdad? Otra cosa, a Guido le va a empezar a tocar, pues, tener a compañeros que a los cuales pues tienes que cambiar o darle alineación o darle las gracias. Eso va a ser Correcto, complicado también, ¿verdad? Que correcto. para eso está y para eso tiene que tomar decisiones. Es como todo. Este, es como, es como todo. Sí es distinto el tema de haber estado inmerso en cancha, siendo compañero, y ahora estar en esta silla. Pero yo creo que es algo que los mismos jugadores también deben de empezar a incorporar en su, en su honestidad deportiva, porque yo lo viví, Sí, sí. yo lo viví. No, yo también. Y o sea, deja que yo me sentía bien para seguir jugando. O que yo podía pensar yo puedo jugar, pero hay otras cosas, hay otras prioridades, hay otras que se van encajando. Y, y, y yo creo que fui uno de los jugadores que el Tuca más quería, sin agraviar. No, O sin sea, duda, sí. entonces teníamos una relación muy estrecha y te doy y me das, ¿verdad? Pero empezó a pasar. Yo creo que los jugadores también tienen que empezar a pensar que Va a llegar. va a llegar. Eso ayudaría mucho a Guido Sí, que también, entiendan que no es un tema personal, que no es sino personal, que es un tema que es algo que, natural. a ver, nos ayudamos. Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Y creo que en este sentido, tocando un poco el tema de Guido, a André le tocó estar en esta situación desafortunada, que la lesión, que sale, que no sale, ok. Pero creo que entendieron perfectamente de que si no estás bien al 100 no hay manera de que puedas estar. Entonces, pero eso es parte de lo que conocemos dentro Ujú. o sea, no te quiero tener al 50, quiero tener bien, porque Te necesito estando bien, al 100. sé que te voy a necesitar. Esa parte yo creo que está súper mancomunada y en ese sentido, no creo que tenga ningún problema Guido. Yo estoy eh, subido a su barco en el sentido de que lo tienen que dejar ser y obviamente está con un grupo de jugadores, de ex compañeros
que saben lo que él vibra, ¿verdad? Lo que él siente y lo que esperaría de ellos. O sea, yo creo que eso es una ventaja. Es una ventaja. Para mí es una ventaja. El lidiar con estas situaciones, no he tenido la experiencia como para saber de que cómo se vive, ¿verdad? Pero yo vislumbro que tiene que ir bien, que tiene que ir bien. Es mi deseo también. No sé lo que vaya a pasar, pero yo creo que tiene que ir bien todo, en ese sentido congruente, ¿verdad? No me gustaría que se apresuren las cosas Ya o... por último, ¿a quién ves mejor este torneo? ¿Tigres o Rayados? Eh, yo creo que se dan un tiro, ¿eh? Los dos. El torneo pasado lo vi por momentos mejor a Rayados. Este, eh, pero no sé qué pasó en el camino, la verdad. Esperaba un poco más de Rayados, esperaba un poquito más. Y de Tigres, quizás sucedió lo que Lo que te imaginas. debía que suceder. Te enfrentás a un equipo que de punta a punta ganó todo. Se podría decir que, bueno, te tocó esa mala. Quizás si jugaba contra otro, podía Tener más chance. tener más chances. Pero sí, el Toluca, creo que hacía rato que no veía un equipo completo. dominador. Sí, de punta a punta, ¿eh? O sea, eso sí me llamó la atención. Quiero que este torneo le vaya mucho mejor a Tigres, que a Rayados. Es difícil decir quién va a ser mejor, pero los dos le apuestan Al máximo. a lo máximo, a lo alto. Sí, o sea, el nivel de lo que tienen, para no entrar en esa polémica de cuánto gastan, de qué tienen, cuánto valen los jugadores, ya sabes que todo está en el rectángulo verde ese ahí. Si vale 100 millones o vale 10.000 pesos, ahí es donde Hay que las papas demostrarlo. están, claro, sí. Yo siempre estoy abogado a eso. A mí no me importa, no me deslumbra si traen a Mbappé o no, no me importa, a mí no me deslumbra eso. O sea, tiene que venir a jugar, ¿o no? Claro. Tiene que venir a jugar, pues, si no, gozamos de esta posición mediática y por eso nos acostumbró mal, eh, en este caso, André, un jugador top, pero top, no de que viene cualquier top. Y vino A y romperla. sí, hizo timbrar todas las campanas. Ahí ya es distinto, ¿verdad? Por eso a mí me gusta que Esperar a ver. espero ver, pago por ver, Y como dicen en el póker. ¿no? Falta. Oye, no falta que se acaben de ¿Qué armar. jugadores crees que le faltan a Tigres? O sea, ¿de qué corte o...? Eh, yo creo que hay jugadores que hoy en día son imprescindibles, de lo que quedó en el torneo. Obviamente Nahuel, Joaquín para mí es imprescindible a cómo terminó. Gorriarán se me hace un jugador clave. Bruneta. Bruneta se me hace un jugador clave también. Ahí lo tienen como que es intermitente. Para mí fue de lo mejor. Eh, Oye, números y los a lo demás, mejor, o sea, entre pases a y los de- goles, el mejor, el mejor. Entonces, claro está que No, siempre esperas más. hay un nivel, Sí, un nivel claro. de expectativa mucho mayor, ¿verdad? Pero sé que tranquilamente lo puede hacer. Levantar mucho el nivel otros jugadores. Yo creo que teniendo a uno Ciel, como jugó los últimos 2 partidos de liguilla en el Uni, es otro tipo de jugador. Y los demás, bueno, encontrar esa ecuación en donde consigan su mejor versión. Los Lainez, los Sebastián, los Rómulo mismo, o los mismos Antuna, eh, y así, ¿verdad? Entonces te vas con y los que ya normalmente te dan Estabilidad. estabilidad, ¿verdad? Los Javier, Angulo.
Angulo, lo tenés a bueno, ahora Rafita ya no está, pero es un momento en donde se puede apostar. Tenés a Nico que agarró eh, un pedazo de responsabilidad que no es para cualquiera. No, pues Yo creo difícil. que es muy útil Nico. Por eso te digo que la manera que quizás ahora pueda trabajar Guido en este aspecto lo puede ayudar mucho más de lo que resolvió Nico. Porque yo creo que Sí, la forma de juego para... si modifica un poco la forma de juego, para él sí. le va a ir muy bien. Bueno, pensando que el animal se tome su tiempo para recuperarse, ¿verdad? Y que venga muy bien. Pues agradecerte, Damián, no sé, algo más que le quieras preguntar. No, Dami, pues muchísimas gracias. Creo que fue un gran programa, una gran entrevista. Creo que platicaste de todo y pues muy agradecidos de que hubieras venido. Muchas gracias. Siempre es lindo hablar de fútbol, recordar épocas. Y bueno, a ver si nos cruzamos en algún otro momento. Gracias. El fútbol siempre es parte de la mesa diaria, entonces muy lindo el haber estado acá. Y a ver que si te habla en la próxima que sea directivo, que te tenga ahí en el radar. Tenía como 10 años sin hablarme. Me habló para invitarme. Dios, por Dios, ya me va a contratar, ¿no? Yo dije, ¿lo tengo todavía en los contactos? Sí, dije, "Ah". Es más, tenía una foto de él con el pelo largo. No te creo. No, pues ya, te hago para algo más que desees agregar. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Pues agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros en Minuto 13 y también agradecerle a la gente de Podcastón que nos presta sus instalaciones. Si usted está buscando grabar algún podcast o tiene una idea, venga con ellos, www.podcastzone.mx, y aquí le ayudan a desarrollar su podcast o a grabarlo. Bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas Nos gracias. vemos.